Hola a todos nuestros amigos de Vida TV Play, les bendecimos en el nombre de Jesús. Desde Rubio, Estado Táchira, les damos gracias a Dios por sus vidas, gracias al Señor porque nos conecta a través de estos espacios. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esas luchas internas que tenemos y de las cuales a veces no encontramos salida, ¿no? O nos vemos como atrapados en una situación en la que decimos, Dios mío, ¿cómo hago para salir de aquí? Bueno, quiero decirte que el Señor tiene provisión para ti. Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el amor que tú has derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias por atraernos a ti, Señor. Gracias por acercarte a nosotros, por llamar nuestra atención. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, porque donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, Señor, hay apertura, hay gozo, Señor, hay contentamiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra esto en Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es una palabra, es una promesa, es una realidad. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, nos vemos envueltos en muchas cosas donde viene la tristeza, la condenación, la autoflagelación a nuestras vidas, porque ¿cómo es posible que yo caiga en esto o que yo vuelva a hacer esto? ¿Cómo es posible que yo ya teniendo tiempo con la palabra, teniendo tiempo queriendo agradar a Dios, entonces me encuentro con que vuelvo a repetir algunas cosas o con que hay una lucha interna y a veces no tenemos la explicación y se nos pueden venir pensamientos como que no, yo no estoy realmente consagrado delante de Dios o no estoy realmente alineado con lo que Dios dice en su palabra, y entonces viene así como ese bajón interno donde nos damos cuenta que no hay suficientes, fortaleza en nosotros para vencer ciertas tentaciones o para, superar el carácter. Y decimos, oye, ¿seré yo el único que pasa por estas cosas? Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que muchas personas pasaron por aquí. Y una de estas fue el apóstol Pablo. Él dice en el capítulo 7 de Romanos, mira, me doy cuenta que el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, en esa lucha interior, entiendo que hay una ley en mis miembros, como que me ala para atrás, pero yo quiero ir hacia adelante. Y en esa lucha que es así como cuando uno está en el mar y de pronto pierde el control y no sabe cómo llegar a la orilla y las olas te alan y estás ahí haciendo fuerza. Y ahí, ahí en esa situación donde es peligrosa, es amenazante, ahí en esa situación a veces sentimos que Dios no está con nosotros. A veces sentimos que somos los más miserables de la tierra. Sin embargo, en esa situación, Pablo dijo esto, ¿no? Dice, doy gracias a Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, él vio algo que nosotros tenemos que ver, que hay una ley de Dios que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón, que hay una ley, de la carne que hace que nuestros miembros se vean como débiles, tentados, ¿no? Hacia cosas que no queremos. De pronto la tentación tiene que ver con situaciones que son obvias para todos, que son pecaminosas. Pero a veces hemos superado eso obvio, pecaminoso, y sin embargo hay cosas que nos roban la paz. Hay situaciones que traen engaño y envolvimiento en el corazón. Y Pablo dice, oye, yo no quiero estar en esto, ¿no? No quiero estar
envuelto en este maremoto. Él dijo, mira, he entendido algo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos que hay dos maneras de andar, conforme a la carne, conforme al Espíritu. Oye, pero él sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esto parece así como un trabalengua, ¿no? Pero, ¿sabes? La ley de Dios fue enviada para mostrar al hombre que era pecador. A veces vemos que hay situaciones en las que la gente se maneja como le parece, porque, bueno, no hay una regla, no hay una norma. Pero cuando viene la norma, entonces sabe cuáles son los límites. Hasta aquí yo puedo llegar. De aquí para allá estoy transgrediendo la ley. Voy a ser culpable, ¿no? De hasta donde llegue la ley, hasta ahí está como la parte en la que yo me puedo movilizar. Entonces, cuando el hombre recibe la ley, ¿y cuál es la ley de Dios? Bueno, no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no adorarás imágenes ni ninguna otra cosa. O sea, céntrate en Dios, adora a Dios porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Y esta serie de cosas, guárdate para el Señor. Entonces, allí nos puso el límite. Y el Señor nos dice, mira, si vives por ella, si andas por ella, vas a vivir. Pero a lo largo de la historia, la Biblia nos narra de toda una nación que estuvo apartada para Dios y enseñando estas leyes todos los días, todos los sábados de una manera rigurosa, y ninguna persona fue capaz de cumplirla totalmente. Entonces, cuando ellos entendieron al fin que ninguno era capaz, el Señor también les mostró que esa ley estaba dada para guiarlos al Salvador. Entonces, cuando vemos lo que dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús se cumple todo el legado de la ley. Porque Él no vino para decir que la ley era mala, Él vino para darnos las herramientas para cumplirlas, para darnos las herramientas. Pero cuando vemos las herramientas de Dios, son muy diferentes a lo que nosotros tenemos en mente. Estamos adaptados a cumplir normas, a seguir una lista de cosas. Pero vemos en la palabra que dice en el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o era imposible para la ley santificarnos, llevarnos delante de Dios, porque somos débiles en la carne. Eso que era imposible para la ley, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios envió a una persona que no era débil en la carne, Dios envió a una persona que venció las tentaciones y el pecado para mostrarnos el camino de vencer, para mostrarnos el camino de la victoria, el camino de conquistar nuestras debilidades. Solamente esto es posible en Jesús. Dice, para que se cumpliera la justicia de la ley en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la clave es en qué estoy, cómo ando, ¿no? ¿Cómo ando? Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? ¿Cómo andamos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice en el verso 6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El recurso del Señor para nosotros estar en esta línea de ninguna condenación, de estar en paz, de estar en el nivel que el Señor tiene dispuesto para nosotros, tiene mucho que ver en cómo andamos y en qué nos ocupamos. El que anda conforme a la carne, bueno,
anda en muerte. El que anda conforme al Espíritu vivirá, el que anda conforme a la carne morirá. El que se ocupa de las cosas de la carne trae muerte para sí. El que se ocupa de las cosas del Espíritu trae vida y trae paz. Entonces nosotros podemos ver, bueno, ¿en qué estoy? ¿De qué me estoy ocupando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Pablo dice, esta lucha que tengo no la puedo resolver solo en mis fuerzas, solo en mis recursos. Yo necesito recurrir al Padre, yo necesito recurrir al Espíritu Santo, a la ley del Espíritu, porque es mayor, es más alta. La ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida se manifiesta en todos los que conocen al Señor, en todos los que invocan su nombre. Y a veces tenemos en nuestra mente como que esa ley de lo espiritual se manifiesta porque yo llevo una trayectoria larga, porque tengo suficiente aval en mi perfil para decir, ay, esta es una buena persona, esta es una persona de un buen testimonio, esta es una persona, oye, cabal. Y claro, las trayectorias y los testimonios y todo eso es maravilloso. Sin embargo, nada te garantiza el vivir realmente de acuerdo a la ley de Dios, sino el andar conforme al Espíritu de Dios. Y hay algo muy sencillo que aquí mismo nos dice, ¿cómo sé si yo estoy andando conforme al Espíritu? ¿Cómo sé si yo me estoy ocupando de las cosas del Espíritu? Dice que el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Así de sencillo, trae vida y trae paz. ¿Qué está trayendo lo que yo me estoy ocupando? ¿Qué están trayendo los pensamientos en los cuales yo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué están trayendo? Los pensamientos de la carne traen muerte. A veces hay cosas que decimos de frente, bueno, esto no es pecaminoso, yo simplemente estoy pensando en la situación, en la circunstancia, en la forma en cómo me relaciono con otro, pero la carne trae muerte. A veces queremos resolver cosas que son de la carne con la misma carne. ¿Cómo sé cuáles son las cosas de la carne o las obras de la carne? Bueno, la palabra nos las describe en Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante. Dice que las obras de la carne son manifiestas. Dice, y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que las cosas de la carne, las obras de la carne tienen que ver, bueno, sí, con cosas desordenadas, apetitos sexuales desordenados, tienen que ver también con no valorarte como persona, porque estar en la inmundicia, en la lascivia, ese tipo de cosas, dice mucho de la personalidad y tocas, bueno, de allí es que nos saca el Señor, ¿no? Pero no se queda solamente allí, también dice que tiene que ver con idolatría, hechicerías, y este tipo de cosas, idolatría, hechicería, tiene que ver con cosas espirituales oscuras, con cosas espirituales que no están poniendo a Dios en primer lugar, sino buscando otros caminos, buscando otras, digamos, tradiciones, otras culturas. Y hay situaciones en las cuales nos podemos ver envueltos emocional, espiritualmente, pensando que estamos buscando lo que a Dios agrada. ¿Sabes qué? A veces queriendo solucionar y en la desesperación por querer solucionar algo, no nos detenemos a pensar mucho, ¿no? Cuando alguien está padeciendo un dolor y ha probado medicina y ha probado médicos, muchas veces cae en otras situaciones, como gente que invoca
espíritus, que hace brebajes, gente que hace cosas que no ponen a Dios en primer lugar. Y las personas dicen, bueno, pero es que yo no estoy buscando nada malo, no estoy buscando hacerle daño a nadie. Sin embargo, mira, a veces buscando una salida y una solución nos vemos enredados en asuntos espirituales, como los que dice aquí: idolatría, hechicería, la Biblia habla de brujería también. Y mire, ese tipo de cosas no convienen a nadie, ¿no? A nadie. Este tipo de cosas abre la puerta a un mundo espiritual de oscuridad, de maldad. Pero a veces no nos damos cuenta o no vamos directamente a un centro de brujería como tal. Pero hay ciertas prácticas esotéricas que se ven ahorita como normales y necesitamos velar y cuidarnos, porque ¿a quién le estoy abriendo las puertas? ¿O en quién estoy confiando? Cuando abrimos la puerta a otra cosa que no sea Dios, al lado oscuro, cuando abrimos la puerta, eso empieza a enredar, a enredar, a enredar. Usted busca una solución de algo y abre la puerta al lado de la oscuridad y de repente puede ver que soluciona esta cosita, pero está enredado en 5, en 10 cosas más. Y de ahí es donde nos quiere librar el Señor. Y bueno, es necesario que estemos atentos. La carne produce muerte, pero el Espíritu produce vida y produce paz. Hay otras cosas aquí también. Dice, ay, estas no parecen tan malas, hasta parecen cotidianas, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Oye, ¿quién no tiene un pleito? ¿Qué día pasamos de pronto sin molestarnos con alguien o sin tener un mal pensamiento? Pero a veces no tomamos en cuenta eso mucho como algo que es andar en la carne, ¿no? Pero a veces esos malos pensamientos o ese malestar, esa incomodidad me lleva a abrir mi mente a un campo donde comienzo a traer más malos pensamientos. Y a veces no hay una enemistad directa, pero en el corazón hay separación, ¿no? En el corazón hay enemistad. Y dice la palabra que esto también es una obra de la carne. Y eso va a generar pleitos, va a generar contiendas, va a generar habladurías, chismorreo. Y esto no atrae para nada la paz, y menos la vida, ¿no? No atrae nada de eso. A veces ese tipo de cosas, que podemos estar viendo algún malestar en una situación o en ciertas personas y pensamos que tenemos la solución, y cuando vamos a abordar la situación con una solución aparente, pensamos que porque veo la situación, entonces mi solución es lo correcto o mi forma de pensar es lo correcto. Y si la persona no es, ¿cómo te digo? No abordamos la situación en lo espiritual, vamos a generar más conflicto. Y entonces a veces estamos enfrentando una situación de la carne, pero también en la carne, ¿no? Y aquí necesitamos recurrir al Señor. Necesitamos ir a un nivel más alto, más profundo. El nivel del Espíritu. Mira, dice la Biblia, para esas situaciones en las cuales no hay solución, busca lo espiritual. En lo espiritual acomoda todo a lo espiritual. Y el Espíritu trae vida y trae paz. Pero, ¿cómo andar en el Espíritu si hay ese conflicto interno, si hay esas emociones tóxicas que están ahí continuamente martillando, trayendo a la mente, al corazón, esos malos pensamientos? Dice la palabra que solo por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Solo por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Mira, las obras de la carne
no necesitan mucho para manifestarse. Pero a veces creemos que el vivir en el Espíritu es una cuesta arriba, es una cosa así como que yo tengo que ser perfecto para llegar allá. No, yo todavía no le llego, no me siento capaz. Pero sabes que el vivir en el Espíritu, el andar por el Espíritu, el ocuparme de las cosas del Espíritu, no involucra obras, pero no necesariamente es por nuestras obras. Andar en el Espíritu, dice la palabra, que es un camino de fe. En Gálatas, el mismo Gálatas 5, dice que en Cristo Jesús no vale mucho lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. En Cristo lo que vale es la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. La fe se activa por amor. Y andar en el Espíritu es andar en un camino de fe que se activa por amor. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, que si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a andar por el Espíritu. Y cuando vemos en Romanos 8, a veces hay personas que enseñan sobre esto, así como que el nivel del Espíritu es tan alto, hermano, que usted mire a ver si lo alcanza, ¿no? Mire a ver, pero no cualquiera lo alcanza. Pues, y dígame, con esa amenaza, en medio de nuestras debilidades y nuestra lucha que vamos a estar alcanzando. Pero yo me doy cuenta que Pablo enseña aquí la verdad y te dice, ¿sabes? Si tú eres de Dios, entonces tú eres del Espíritu. Ubícate, ¿no? Ubícate como eres, ubícate en tu naturaleza. Si dices que eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de qué te vas a ocupar? ¿A qué le vas a dedicar más? Y eso trae una solución al conflicto interno de que, bueno, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Trae una solución a ese conflicto interno de condenación, de indignidad, de darme golpes de pecho. Mira, cuando estoy en ese plan de con chale, pobrecito yo no puedo, no sé qué, pues más lugar le doy a la carne, más muerte traigo a mi corazón, me alejo más de los preceptos de Dios, de la provisión de Dios, porque la provisión de Dios la recibimos por la fe y la adoptamos por la fe y nos agarramos de ella y nos anclamos es por la fe. Por la fe solamente es que podemos andar por el Espíritu. Por la fe nos activamos en el Espíritu y basta con creer, hermano, basta con creer. En el momento en que creo, mire, cambio de un nivel de condenación a un nivel de salvación, a un nivel de libertad, a un nivel de verme en el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a qué andamos. Mira, andar conforme al Espíritu no significa ser perfecto en mí mismo, pero sí significa ser perfecto en el Señor. Andar conforme al Espíritu es ver que no dependo de mí mismo. No hay cosas en mí mismo que me puedan llevar a un nivel espiritual, pero cuando veo que el Señor es el que vive en mí, que el Señor es el que trae su recurso a mi vida, que el Señor es el que me fortalece, entonces por el Espíritu hago morir las obras de la carne y vivo. Por el Espíritu yo me encamino a la verdad. Por el Espíritu, entonces veo que hay una ley mayor que me saca de ese lodo de condenación. Perdón. Una ley mayor que me hace vivir confiado, que me hace no depender de mí mismo. Veo esta ley en David con sus muchas equivocaciones. David creyó en el Señor y David sabía que se podía acercar al Señor con confianza. Y él dijo, no, yo prefiero caer en las manos de Dios que en la de los hombres. Yo prefiero, Señor, tus juicios que los del hombre, porque tú eres Dios de misericordia.
Y él, en medio de sus pecados y de reconocer su maldad, que hubo momentos en que le costó mucho porque estaba sumergido en la oscuridad. Pero cuando vino la luz a su vida y reconoció y buscó la presencia del Señor, recibió de una vez el perdón, recibió la restauración. ¿Que tuvo que llevar las consecuencias de sus decisiones? Pues claro, cada decisión trae consecuencias, ¿no? Cada una de las cosas que nosotros decimos, pensamos, hacemos, trae sus consecuencias. Pero sabes, cuando vamos a la presencia del Señor y nos tomamos del amor de Dios, del amor que el Padre ha derramado en nuestros corazones, nos damos cuenta que podemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces eso te va a dar más ánimo para buscar la presencia, para aclamar, para orar, para meditar en la palabra, para ver qué tiene Dios para mí en su palabra. ¿Quién soy yo en el Señor? Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:1, que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Sabes? Andar en la carne te hace estar tambaleando, te hace estar inseguro. Andar en la carne también te hace estar esclavo, te hace estar en incertidumbre, ¿no? Y no te da seguridad. ¿Será que yo estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Eso también es no obrar en la carne, ¿no? La inseguridad de que, no, ¿será que me siento a la mesa a comer? O mejor espero a ver qué sobra. Eso es andar en la carne. El no tomar responsabilidad por mi desarrollo espiritual, por mi alimentación espiritual, es andar en la carne. El no tomar responsabilidad porque me siento indigno, como que yo no merezco eso, es andar en la carne. Hermanos, hoy necesitamos despertar. Pablo dice en Romanos, mira, no satisfagan los deseos de la carne. No andes por el deseo de la carne. Mira, en el verso 11, capítulo 8, verso 11 de Romanos, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Este texto a mí me ha traído mucha fortaleza en cuestiones cuando he estado enferma, cuando he estado débil por algún dolor, algún padecimiento. Yo he tomado esta palabra. El Espíritu Santo vivifica mi cuerpo. El Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús también vivifica mi cuerpo. Él fortalece mi cuerpo porque el Espíritu mora dentro de mí. Y esto me ha servido para agarrarme de las promesas de Dios. Y también en este tiempo me ha servido para ver, bueno, el Espíritu Santo es el que me vivifica cuando he andado en la carne. Hay cosas que he querido resolver, pero me doy cuenta que he estado en la carne y eso ha traído muerte. Entonces ya no se trata de que si las otras personas tienen su detalle o no, sino que ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué necesito yo ubicar en el plano de lo espiritual? ¿Qué necesito reconocer? Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y vivimos. ¿Qué necesito reconocer? ¿Qué necesitas tú reconocer? Porque el deseo de Dios y la provisión de Dios para tu vida es vida y es paz. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es vida. El fruto del Espíritu es amor. Estoy creciendo en el amor y la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos podemos dar cuenta de qué nivel espiritual tenemos de acuerdo a nuestro nivel de amor, a nuestro nivel de tolerancia. Y ahí todos vemos que, cónchale, necesitamos crecer, necesitamos la fuerza del Espíritu. Porque, bueno, por nosotros mismos, a cada rato metemos la pata, ¿no? A cada rato estamos ahí en una situación que si lo hago, que si no lo hago, que cónchale, no lo quiero hacer, pero termino haciéndolo, ¿no? No, hermanos, mire, la provisión de Dios para nosotros es la que nos saca, pero así, rápido, nos saca rápido. Y necesitamos pasar de un nivel de condenación a un nivel de libertad, un nivel de la justicia por la fe.
La justicia que Jesús compró para nosotros en la cruz. Él dice que por medio de su sacrificio fuimos justificados, santificados, hemos sido glorificados, hemos sido levantados. Y el deseo del Señor es que vivamos en paz, que vivamos en reposo, que vivamos en quietud, que pueda fluir de nosotros la palabra con amor, que pueda fluir de nosotros la palabra no para juzgar o condenar a otra persona, sino una palabra de libertad, en amor, una palabra para edificar, para bendecir, para fortalecer, para crecer. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. El Espíritu produce vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu produce paz. Si nos ocupamos del Espíritu, entonces vamos a estar en vida y vamos a estar en paz. ¿Qué es el ocuparse del Espíritu? Buscar primero las cosas de arriba, buscar primero lo de Dios. A veces nos cuesta mucho, nos cuesta sobre todo cuando tropezamos con la gente. Y hay gente con la que tropezamos y hay gente que tropieza con nosotros. Pero ahí es necesario ubicarnos en un nivel de fe más amplio y creer en el Señor. Y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, Señor. Yo necesito depender de ti y yo determino depender de ti. Señor, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te quiero dar muchas gracias por cada persona que está hoy conectada con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, porque solamente tu Espíritu es el que nos vivifica, es el que nos levanta. Y en eso que es imposible para nosotros, por nuestras debilidades, Señor, por nuestra poca fe, en eso es posible para ti, Señor. Y tú traes la palabra para que nuestra fe vaya en aumento, para que dejemos atrás lo de atrás y para que nos proyectemos adelante a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser determinados, a por el Espíritu hacer morir las obras de la carne y vivir. A no andar, Señor, en esas cosas que no redundan en la paz, que no redundan en vida, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre de Jesús toda opresión del enemigo que ha venido por también las puertas que hemos abierto. En el nombre de Cristo, Señor, toma tu lugar en nuestras vidas. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y vivimos. Gracias, Señor, porque un termómetro muy sencillo que tú nos das es lo que trae vida y lo que trae paz. Si estamos conforme al Espíritu, entonces la vida y la paz se va a manifestar. Lo que sale de eso, ahí está el límite. En el nombre de Jesús te bendigo y deseo que el Señor te prospere en todos tus caminos.